11 de mayo del 2016 nos encontramos en la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa para realizar una entrevista sobre el movimiento estudiantil de la UAS, coordinados por el profesor Catarino Escobar. Mi nombre es José Ramón Rodríguez Noriega. Carla Hatsirio Pulido Castro. Paola Estefanía Quintero Amador. ¿Podría presentar? Mi nombre es Víctor Hugo Aguilar Gagiolas, soy director general de Servicio Social de esta universidad y estoy a sus órdenes. ¿Cuándo y dónde nació? Nací el 1 de julio de 1956 en la Ciudad de México. ¿Qué estudios tiene? Tengo estudios de licenciatura en Economía, posgrado en Historia y en Educación. ¿Cómo llegó a estudiar en la UAS? Pues como todo muchacho, saliendo de secundaria, tenía que estudiar preparatoria y pues entré a la UAS en la preparatoria central. ¿Cuáles fueron las causas por las que se dio el movimiento estudiantil en la UAS? Bueno, pues las causas tienen que ver con lo que fue un contexto de movimientos estudiantiles en el mundo. Había movimientos estudiantiles en Argentina, en Francia, en Estados Unidos, aquí mismo. Habían transcurrido, de hecho, ya como 10 años de movimiento estudiantil en la UAS, desde el año 63, cuando se dan las luchas estudiantiles de la Universidad de Guerrero, de Puebla, de Michoacán, y aquí en la universidad. Estamos hablando de un periodo largo de experiencias estudiantiles, obviamente que tenía que ver con la búsqueda de oportunidades de los jóvenes para estudiar, ser profesionista, pero también para el concepto de respeto a las leyes, el derecho de los jóvenes a estudiar, con que se entreguen becas, que los gobiernos fueran más justos con las universidades y que el gobierno sacara las manos de las universidades también. Entonces todo eso fue acumulándose hasta llegar al momento de fuertes estallidos estudiantiles, que sería uno en 1968, donde se involucraron muchas universidades del país, pero esta universidad era parte de los liderazgos nacionales que pues hicieron jornadas, marchas por la dignidad, pertenecían a una coordinadora estudiantil nacional, hasta llegar al punto de exigir que el gobierno respetara la autonomía universitaria, y esto, bueno, pues desencadenó un rechazo a la imposición del rector de Gonzalo Armienta Calderón en 1970, y esto se prolongara hasta 1972 con la salida de él. ¿Qué sabe de la Liga Comunista 23 de septiembre en Sinaloa? Bueno, como toda organización política, se alimenta de gente que tiene sentimiento de lucha, que cree en la justicia, y mirando que no había una opción de respeto a las decisiones del pueblo, pues se tomaban las formas de lucha radicales, como fue la guerrilla en México. Entonces la Liga Comunista 23 de septiembre adopta el nombre de Liga Comunista 23 de septiembre en reivindicación de un evento en Ciudad Madera, Chihuahua, que fue un 23 de septiembre de 1965, un asalto al cuartel Madera, por profesores rurales que habían decidido la lucha armada, entendiendo que en ese momento pues había varios focos guerrilleros en el país, como la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas, la guerrilla de Lucio Cabañas y otras organizaciones guerrilleras como el Movimiento Armado Revolucionario y otros. Y entonces la Liga Comunista 23 de septiembre se formó, diríamos principalmente por organizaciones estudiantiles que habían decidido formar una guerrilla en México, y así se forma esta organización allá por el año de 1973.
¿El gobierno de Estados Unidos tuvo que ver en este movimiento? Pues sí y no. Sí, porque hay una condena mundial contra el intervencionismo norteamericano. Estaba la guerra de Vietnam, que pedían la salida de los norteamericanos de Vietnam. De hecho, era Vietnam, Francia, Inglaterra, que tenían dominada la colonia en Vietnam. Pero había otras partes del mundo también que tenían injerencia después de la Segunda Guerra Mundial, con la presencia norteamericana para adueñarse de los espacios y territorios de los países. Y particularmente en el caso de Cuba, que en 1959 decide salirse del gobierno que le llamaban el gobierno títere de los Estados Unidos, a Batista, que era el presidente de Cuba, sale por la presión de la guerrilla encabezada por Fidel Castro, el Che Guevara y otros. Entonces, a la salida de Batista, se toma como ejemplo en México de que es posible golpear a los títeres del imperialismo norteamericano. Entonces sí tenía que ver esto, porque había un sentimiento también de que la presencia de Estados Unidos en América Latina, en México, era una presencia de saqueo de la riqueza nacional, de la presencia de transnacionales y obviamente de estar coludido el gobierno con los intereses norteamericanos. Entonces sí contaba y era muy valiosa la apreciación que se tenía de entender que en muchos de los males de América Latina tenía que ver con la presencia de los Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, sí es considerable tomar en cuenta la participación norteamericana. ¿Qué acciones hizo el gobierno respecto a la Liga? Pues las acciones de lo que se llamó la Guerra Sucia, ¿no? Fue la persecución, el asesinato, el destierro, y obviamente que las cosas se pusieron por encima de cualquier, más que atender el gobierno, que había jóvenes que reclamaban democracia, libertades, derechos. El gobierno entendió que eso era una cosa que había que aplastar, y como consecuencia también de lo que hicieron en el 68 y en el 71 y en el 72 aquí en Sinaloa con el asesinato de 2 estudiantes, entonces decidieron la guerra contra las guerrillas en México, y obviamente contra la Liga Comunista 23 de septiembre, de tal manera que exterminar focos de rebeldías estudiantiles, de guerrillas, fue una práctica realizada por el gobierno a través de organismos a veces incluso secretos, como fue la Brigada Blanca, y otros de tipo paramilitar, que fueron exterminando precisamente a estos grupos, ¿no? ¿Qué más hizo el gobierno? Bueno, en 1978 declaró la apertura a la reforma política, a la participación de partidos políticos, y arreciar endurecer la lucha contra los estudiantes que habían decidido irse a la guerrilla en México. ¿Qué eran los enfermos? Los enfermos era una organización estudiantil, el principal bastión de la guerrilla en México, en la Liga Comunista 23 de septiembre, y había tres corrientes. A uno le decían pescados, a otro le decían chemones y a otro le decían enfermos. Entonces los enfermos era una agrupación de mucha fuerza estudiantil que se mantuvieron, diríamos, en el camino por la insurgencia, por la revolución, y la radicalidad política en los estudiantes. ¿Perteneció usted a los enfermos? Sí. ¿Qué otros grupos estaban protestando? Esos, los chamones, pescados, que eran los de los partidos políticos, y la guerrilla, que tenía su expresión en las organizaciones estudiantiles que le llamaban los enfermos. ¿Qué pedían? La revolución. ¿Dónde se reunían? En la universidad, fuera de la universidad, en los campos agrícolas, en las fábricas, en
muchas partes. ¿Quiénes eran los enfermos? Los estudiantes. ¿Quiénes estaban en la FEUS? Pues, ¿quiénes estaban? Es que la FEUS existió formalmente hasta 1972. Ya después desapareció la FEUS. Entonces el movimiento estudiantil de la guerrilla ya no fue de la FEUS. Ya la FEUS había dejado de existir, pero en la FEUS pues, había todos los líderes estudiantiles del momento, de pescados, chemones, enfermos. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran de la FEUS? Cuando existió la FEUS, pues pues te puedo decir casi todos. Es muy larga la lista, pero te menciono a Jaime Palacios, Liberato Terán, por ser los más representativos, pero había otros, Elías, había incluso hasta Medina Vieda fue en su momento miembro de la FEUS, David Moreno Lizárraga, pues todos los que fueron dirigentes, han sido dirigentes de la universidad, pertenecieron a la FEUS. ¿Qué hacían los enfermos? ¿Qué hacían los enfermos? Pues organizar la lucha por levantar justicia con los obreros agrícolas, con las industrias de la construcción, llamar a organizarse, a hacer huelgas, a levantar la insurrección de la clase trabajadora, y en la universidad a crear conciencia entre el estudiantado de que pues para crear una sociedad mejor habría que dedicarse a la transformación social, ¿no? Y estudiar para lograr la libertad. ¿Y usted qué hacía? Eso. ¿Qué fue el asalto al cielo en Culiacán? En Culiacán, en el valle de Culiacán, en el valle agrícola de Culiacán, la jornada del 16 de septiembre. Bueno, se le llamó así a lo que se diseñó como una estrategia de insurrección, ¿no? Levantar el poder de los obreros agrícolas, de la construcción, de líderes sociales y movimiento estudiantil, fomentar, construir la unidad obrero-campesina popular, estudiantil. Esa fue la experiencia, fue una experiencia de insurrección, de la capacidad de lanzar convocatorias para las movilizaciones, con la consigna de mejores salarios, mejores condiciones de vida, más libertades, terminar con la explotación de los ricos hacia los pobres. Esa fue la experiencia del asalto al cielo. ¿Usted sufrió represión? Todos los que estuvimos en el movimiento estudiantil sufrimos represión. Díganos una anécdota importante para usted durante este proceso. Una anécdota importante. Algo importante entre 1972 y 1974. Algo importante, muchas cosas. ¿Qué sería importante? Cuéntanos todo más. No, pues la importancia es de hacer asambleas, ¿no? Que la gente te pusiera atención, que te siguieran, que organizaras grupos de estudiantes para luchar, que organizaras células obreras, que hicieras mítines en las calles, en los centros de trabajo, que te organizaras a vivir una vida evitando la represión, desarrollar sueños, ilusiones. Fue, diríamos, las cosas más importantes de la vida estudiantil. Alcanzar movilizaciones, evitar la represión, muchas cosas de estas. Escuchamos por ahí que usted
hace la mención del programa de radio de Primera Voz en la radio UAS. Sí. ¿Y qué le parece? Bien. ¿Se puede contar un poquito de eso del radio UAS de Primera Voz? Bueno, es un espacio de periodismo de opinión, que se hace el análisis político, que es un espacio de la ciencia sociológica, política, se comentan noticias, se forma una conciencia, se promueven ideas, se debate la política, se debaten las ideas y se establecen redes a través de la radio y los radioescuchas. 29 años haciendo radio. Estuvo en la cárcel. Sí. ¿Su familia estaba de acuerdo con lo que usted hacía? Sí y no. Sí, porque era justo y claro la pretensión de uno. Y no porque pues, había riesgos, ¿no? Entonces los riesgos son los riesgos de la cárcel, los riesgos de la persecución, los riesgos de la muerte y todo eso. Pero sí porque era justo lo que hacía uno. ¿Por qué cayó o estuvo en la cárcel? Pues por las ideas. Utilizaban la imagen de Che Guevara. Pues desde Cristo hasta Che Guevara. A todos los pensadores libertarios, o incluso Fidel Castro, Mao Zedong, Ho Chi Minh, los grandes hombres de la época. ¿Qué leían? Documentos, tesis filosóficas, políticas, teoría económica, teoría política. ¿Terminó el enfermismo? No, yo creo que está latente todavía, porque mientras tengas el sentimiento de justicia y libertad, no ha terminado. ¿Terminó el comunismo en Sinaloa? Yo creo que hay resignificaciones. O sea, yo creo que los estilos de la lucha se han cambiado, pero creo que el destino es el mismo. ¿Admiró a alguien? ¿Admiré a alguien? Pues a lo que te comento, sobre todo, pues nosotros aquí tuvimos diríamos, los mártires de las guerrillas en México, desde Zapata, Villa, Lucio Cabaña, Genaro Vázquez, Rubén Jaramillo, muchos de ellos que incluso pues, hicieron canciones de ellos, ¿no? Entonces, fuera de aquí, pues ya mencionamos como el Che Guevara, ¿no? Incluso el mismo Che Guevara no solamente era para idealizarlo, sino habría que leer sus textos, ¿no? Habría que leer sus teorías para entender que si estás luchando, qué estás planteando, qué problemas pretende resolver. Entonces hay que leer la ciencia, entender la importancia de desarrollar tecnologías. Y hay una carta del Che Guevara a sus hijos que hablan de eso, ¿no? De formarse en el campo de la ciencia y la tecnología para realmente servirle al pueblo. Entonces eso era la admiración. Cuéntenos cómo era su vida cotidiana durante el enfermismo. La vida cotidiana como la de cualquier estudiante. Entrar a clases, salirme de clases, irme a las reuniones del comité, hacer tareas, tener novia, jugar fútbol, ir a reuniones clandestinas, conocer de armas, ir a fiestas. Entonces, en esa cotidianidad, rompes con la cotidianidad de todos y creas una cotidianidad que mezclas lo que hacen todos, aparte de lo que no hacen los demás. Ir a esa vida la vida de tener que, hasta para hacer una pinta, ¿no?
Para ir a pintar una pared, pues tenías que reunirte y tomar decisiones que tenían que ver con la seguridad. Se formaba una brigada, a unos les tocaba pintar, a otros les tocaba vigilar, a otros les tocaba cuidar la retaguardia, por si venía la policía, defenderse, cuidar la ida, todo eso se planeaba, se discutía eso. Pero no solamente la vida clandestina era para hacer, diríamos, actos de enfrentar al gobierno, sino hasta para la vida misma. Tenías que esconderte donde vives. ¿Por qué? Porque te ubicaban como un líder que era miembro de alguna organización incómoda para el gobierno y te perseguían, entonces había que esconderse. Entonces esa es la otra vida, esa es la otra cotidianidad, la cotidianidad de la clandestinidad. Entonces hoy, por ejemplo, te reúnes en un café a discutir si tienen derecho o no las mujeres a tener los mismos derechos que los hombres. En un café lo discutes, pero antes lo teníamos que discutir a escondidas, que no nos escuchara nadie. ¿Por qué? Porque venía la represión. O sea, lo que hoy se goza como libertad, a nosotros nos costó mucho alcanzar esa libertad. Entonces, también pues tan solo hecho para ir a un crucero a repartir un volante, no tenías la libertad que tienes ahora. Pero esa libertad no se ha dado, se ha ganado, ¿no? Pero antes teníamos que salir armados, ¿no? Teníamos que cargar pistolas, teníamos que cargar pues cosas que nos defendiéramos. ¿Por qué? Porque si te miraban repartiendo un volante, te detenían, te perseguían, te asesinaban, y eso lo teníamos que evitar. Entonces eso se discutía. Y el otro nivel de discusión también era de cómo fortalecer la organización, ¿no? A quién se podía reclutar, quién era militante, con quién teníamos que tener cuidado. Es decir, la vida estudiante terminaba con la vida del guerrillero, ¿no? Aunque seguías leyendo como miembro de la guerrilla, pero leías ya más la política de insurrección, ¿no? Y no tanto la política, no tanto lo estudiantil, pues pasar un examen. Para nosotros pasar un examen era fácil porque pues teníamos desarrollado el intelecto, la capacidad de saber qué es útil para aprender. Y si nosotros aprendíamos matemática, o aprendíamos química, o aprendíamos lo que sea, sabíamos para qué servía. Entonces para nosotros era muy fácil, pues ni siquiera estudiar para un examen, íbamos, lo presentábamos y lo pasábamos. Entonces para nosotros no era un problema, ¿no? Entonces nosotros teníamos que leer, además de lo que se lee en la escuela, teníamos que leer la filosofía política de por qué estamos luchando, las razones por las cuales se lucha. Y así lo que leía en su momento el Che Guevara, pues nosotros también lo leíamos. O lo que leía Mao Zedong, nosotros también lo teníamos que leer, o Lenin, o cualquiera, también teníamos que leerlo. Entonces nosotros leíamos hasta libros de literatura, pero literatura que tenía que ver con la liberación de la persona, ser libres, ser cultos. José Martí, todos ellos nos inspiraban. Bueno, nos siguen inspirando. ¿Cómo es el contexto social hoy en día? Diríamos que se han perfeccionado las formas de represión. Siguen asesinando muchos líderes, muchos. Todo líder que no es atrapado por el sistema, lo matan, lo persiguen, lo desaparecen. Tenemos muchos desaparecidos en México, ¿no? Aquí en Sinaloa, dirigentes campesinos, dirigentes de colonias han sido asesinados, ¿no? A veces los acusan que andaban involucrados en tal cual cosa y con eso los matan. Pero en nuestro país, cuando hay más libertades, también hay más asesinatos, porque la gente cree que ya, ¿no? Vean el estado de Guerrero, ¿no? Mujeres luchadoras que son asesinadas, ¿no? Entonces todavía seguimos viviendo una sociedad no democrática, no libre. Hay mucha represión, ¿sí? Violación de derechos humanos. Incluso a veces se ha transgredido tanto que hasta la petición de civiles, ya no de política de revolución, sino simplemente los simples derechos civiles, ¿no?
que una señora busca porque le secuestraron a un hijo, se convierte en un problema para el gobierno porque los va descubriendo cómo hay complicidad entre gobierno y delincuentes. ¿Sí? Una madre que decía, bueno, aquí yo nunca me he metido en nada de esto, pero voy y toco la puerta en la procuraduría y me doy cuenta que el policía está coludido con el delincuente. Y eso le cuesta la vida a ella, porque lo denuncia. Entonces, está más, diríamos, se ha perfeccionado mucho el discurso, pero las prácticas de asesinato, de persecución, de desaparición son cotidianas. Eso no ha mejorado. Eso creo que incluso hasta puedo decir ha empeorado. Porque antes la gente no se confiaba. ¿Sí? No íbamos a ir a la Procuraduría a pedir justicia porque sabíamos perfectamente bien que ese hablar con una pared nada más, pero además no solamente hablar con la pared, sino esa pared tiene armas y te matan. Entonces también es un problema eso. Y ahí tienen ustedes, vean la prensa todos los días y van a encontrar que un simple líder de colonias, por andar repartiendo terrenos, lo meten a la cárcel o lo matan o lo expulsan. Eso es lo que estamos enfrentando. ¿A usted lo golpearon? Varias veces. Cuéntanos. ¿Qué te cuento? Garrotazos. No, pues es que eso era común, ¿no? Que no te dejas agarrar y te pegan garrotazos los policías, ¿no? O te dan de balazos o cualquier cosa. Entonces de todo eso prueba uno. Hoy día hay movimientos estudiantiles. Sí, en el Politécnico está uno muy fuerte. ¿Ustedes sabían de eso? No. Que el maestro les platica. ¿Qué hizo después del movimiento? Seguir el movimiento. Por otras vías, por otra forma, pero seguir el movimiento. ¿Cómo? Pues si eres profesor hay que enseñarle al estudiante a pensar en libertad, a que no se dejen, a que construyan ciencia, a que desarrollen el pensamiento lógico, científico, a que amen las causas de la justicia, de la libertad. Si eres ciudadano, pues entonces hay que luchar por los derechos civiles. Y si soy periodista, pues hay que hacer un periodismo que forme opinión y conciencia. Así que la lucha sigue. ¿Qué mensaje le daría a los estudiantes? Que lean y aprendan. Y como dijo José Martí, practicar la libertad. Para que aprendan a ser libres, tienen que practicar la libertad. La libertad obviamente acompañada de respeto, ¿verdad? De responsabilidad, de compromisos. Porque podría dar el mensaje de que libertad significa hacer lo que me da la gana. ¿Y dónde queda el respeto? ¿Dónde queda la responsabilidad? ¿Dónde queda el compromiso? Entonces hay que leer, hay que darle mucho valor al estudio y hay que irse formando como ciudadanos. Ustedes tienen 13 años, pues les faltan 5 para llegar a ser ciudadanos y entender que cuando lleguen a ciudadanos, si ustedes tienen hermanos de 18 años, ven que todavía están muy infantiles a veces, ¿no? Pues hay que decirle que ser ciudadano no es nada más tener la credencial de lector para entrar a las cantinas, ¿verdad? Sino que ser ciudadano es comprometerse con su realidad, ¿no? Incluso les puedo decir que cuántos jardines botánicos debiésemos de tener en Culiacán, ¿no? Para que la gente se recree mejor. ¿Tú cuántos años tienes? A ver, cuando él cumpla 18, él tiene que ejercer los derechos civiles, pero ahorita hay que irse formando en ellos, ¿no? Que seamos sensibles al dolor, a la condición social y entendamos que hay un mundo injusto, ¿no? Hay mucha desigualdad social y eso te debe de llegar y entonces debe de formarse. ¿Nos podría contar algo sobre Camilo Valenzuela, David Moreno y otros involucrados en el movimiento? Prefiero, ¿no?, que ellos te platiquen mejor.
Ok, eso sería todo por el momento. Muchas gracias. A ustedes. ¿Algo más que quisiera compartir, maestro? No, está bien.